7:03 de esta mañana de martes, 2 de julio. Saludo ya a quienes nos acompañan en el día de hoy. Están con nosotros Valentín Aguianet, buenos días. Buenos días, Erika, buenos días a todos. Y Guillermo Uruñuela, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. A ver, Guille, yo sé que tú eres multiuso, pero y sé que esto no te va, esto de multiuso lo acabo de decir, qué mal me explico a veces, la verdad, están para pegarme. No. Pero hoy es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Sí, y me enteré por Leandro, por nuestro compañero Leandro, que me dijo, oye, Guille, mañana puedes intervenir a las 10 en mi programa, en Agüita. Ahora me oigo bien. Que Vale. Sí, hoy es el Día Mundial del Periodista Deportivo, no sabía ni que existía. Pues mira, existe. Y estaba yo diciendo que para ser periodista deportivo, o sea, que son de otra raza. Y ustedes coinciden. O sea, yo no sé si Valentín coincide. Yo no soy periodista deportiva, evidentemente. Valentín creo que tampoco. Somos periodistas, pero... Ni yo tampoco. No, tú sí, hijo mío. Porque, claro, hay que valer para eso. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo los admiro muchísimo porque los periodistas deportivos tienen una capacidad de improvisación. Tienen que tener un control de la corrección y luego también tienen que tener, es muy importante, ¿no? El cómo se traslada la información deportiva no se traslada igual que otro tipo de informaciones. No lo sé, es que yo lo admiro mucho, será por desconocimiento también. Sobre todo aquí en Lanzarote yo lo que destacaría es que hay mucho trabajo, por así decirlo, hay muchas disciplinas deportivas, muchos éxitos. Es gratificante, ¿no? Ver el nivel que tienen los deportistas lanzaroteños, porque yo, de hecho, me quedé sorprendido cuando llegué aquí a la isla y lo primero que pensé cuando me dedicaba en exclusiva al deporte, dije, bueno, pues Lanzarote tendrá poquitas cosas, pero es que era constante todos los días, que el que no era campeón de España era campeón del mundo, el que no destacaba en vela, destacaba en gimnasia, en natación sincronizada, en fútbol, en rallies, o sea, la verdad que Lanzarote, para ser una isla tan pequeña, tiene mucha variedad deportiva y luego además tiene muchos deportistas lanzaroteños que consiguen logros más allá de la isla. Es complicado a veces darle cobertura a todo. Yo lo que me está sorprendiendo gratamente, además, el número de mujeres, ¿no?, que está ahora haciendo información deportiva. Lo vemos sobre todo en televisión fundamentalmente. Yo creo que eso también tiene que ver con la mayor participación y la mayor visibilidad que tiene la mujer ahora mismo en el fútbol. Y eso en el fútbol y en otros deportes, lógicamente, pero en el fútbol fundamentalmente, que es el deporte de masa, y eso me gusta más. Y después dentro del periodismo y de los periodistas hay muchos. Hay gente de crónica, quiero decir, muchos tipos, ¿no? La gente que hace crónica, la gente que hace reflexiones más sesudas. Y a mí lo que me gusta del periodismo deportivo es la frescura, sus titulares, es decir, tú ves el Marca o el AS, no sé cuánto, y me encantan sus portadas y tal. Ayer, por ejemplo, estaba viendo, me acabo de acordar ahora, en la televisión, las reacciones que tuvo la prensa deportiva al gol de Bellingham en el minuto 94, que les metió nuevamente, con el empate les metió nuevamente en el partido, prórroga, y se han clasificado. Y la prensa inglesa titulada, y además muchos periódicos utilizaron el mismo recurso, ¿no? Es curioso, que era, a ver, ¿cómo era? Saved by the Bell. O sea, salvado por la campana, Bell de Bellingham, ¿no? Y me encantó el juego de palabras. Y eso lo hace mucho el periodismo, ¿no? Deportivo, Marca y el ASO. Se lo pueden permitir. Se lo pueden permitir, hombre. Vamos con... También tengo que decir, perdona, Erika, que luego también es curioso quizá porque sea un campo más distendido o menos riguroso, menos importante, podríamos decir, para el desarrollo de la sociedad, pero es curioso luego la atracción que generan las noticias de carácter deportivo. Eso iba. De hecho, hay una cosa que es cuantificable, hay ciertas, por ejemplo, la radio, el EGM, yo siempre lo he defendido, y además en Radio Marca en particular, siempre hemos tenido muy buenos números, pero es algo, bueno, es un estudio poco fiable, por así decirlo, ¿no? Incluso las audiencias de televisión analógica son difíciles de cuantificar o no se ajustan seguramente a la realidad, pero por ejemplo las visitas web, eso sí que es fácilmente demostrable, ¿no? Y es objetivo. Y aquí tiro yo también para casa, barro para casa, para el podcast de Lancelot Radio, que es que de lo más escuchado está el deporte, por supuesto, directo Marca Lanzarote. O sea, sí, y figura ahí también, y en eso te doy la razón, sí, porque está ahí. Y aprovecho para invitarles a que se suscriban al podcast de Lancelot Radio. Y es curioso porque la semana pasada, por ejemplo, que hicimos una cierta cobertura, además el compañero Valentín, que estuvo trabajando también en el digital, sacó también varias noticias sobre la Copa Internacional de Lanzarote, que no deja de ser una copa de niños. Pues de las 10 noticias más destacadas de lancelotdigital.com, que estamos hablando que ahí entra absolutamente todo, desde sucesos, vídeos donde hay conflictos, noticias importantes, o sea, de todo el popurrí, de toda la gama noticiable de la isla de Lanzarote, incluso de Canarias o de España,
pues de las 10, 5 o 6 hacían referencia al deporte. Me gustaría destacar, ya que estás hablando de eso, una noticia que sacabas referente a la ¿cómo se llamaba? Lanzarote International Cup, que tuvo muchísimo éxito, que congregó a muchas personas. Había, supongo yo, más de una cara conocida, pero una de las más, digamos, célebres pudo ser la de Sara Carbonero, que vino junto a su hijo. Y me ha sorprendido, y llévenlo por donde quieran ustedes, pero me ha sorprendido que en la cuenta de TikTok de Lancelot Medios, que tenemos TikTok, también nos pueden seguir por ahí, pues publicamos esa noticia, ¿no? Se viralizó porque era la noticia que, Guille, que tú contabas de la participación del hijo de Martín, creo que se llama, Martín Casillas Carbonero, el hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero, pues ahí dando lo mejor de sí en el partido, y que por eso había venido su madre aquí. Me sorprendieron un poco los comentarios de algunos adultos, no sé si padres adultos, en TikTok sobre todo, hablando claro, que lo tiene hecho porque se apellida Casillas, el chiquillo. Cuando el chinijo estaba, creo yo, jugando como todos los demás. Sí, sí. No sé, estas cosillas que me parecen de un todas poco... maneras, yo, por ejemplo, los comentarios en las redes sociales, yo soy partidario de no hacerles... De no mirarlos ni siquiera. puñetero caso, porque al final, pues ahí se mete, hay un batiburrillo de opiniones. Generalmente, además, las que se pronuncian suelen tener carácter negativo. Pero, por ejemplo, esta noticia en particular del hijo de Iker Casillas y de Sara Carbonero, que evidentemente, pues solo por los apellidos, que es vamos a decir, es un niño ya famoso que ha nacido en la cuna de la fama, pero aún así, por la repercusión que tuvo ese vídeo en TikTok, que yo además no controlo bien TikTok, y de hecho me enteré prácticamente de rebote, pero claro, el otro día me metí solo por curiosidad, y un vídeo medio de Lancelot TikTok, Lancelot Medios en TikTok, tiene 800, 700, 600, 1000 visitas, y estaba ya cerca de... esta se viralizó. 750.000 visitas. Esta se viralizó. O sea, estamos hablando de un fenómeno. Pero incluso también estuve echando un ojo, pues por ejemplo, todas las relacionadas con el Unión Suriaiza, también en relación a su fase de ascenso, las previas, pues todas las noticias de carácter deportivo, me da la sensación que suelen tener bastante peso en la sociedad. Es lo que estamos comentando, que lo tienen, y yo siempre digo lo mismo, las redes sociales solo amplifican lo que ya existe, y si tienen éxito en digital y en podcast, pues... Pero esto yo creo que estamos aburriendo a la gente, porque nosotros hemos venido aquí a hablar de otras cosas, no vamos a ponernos aquí a hablar de estadísticas, que hay reuniones para eso. A ver por dónde empiezo. Sánchez ha anunciado que el próximo 17 de julio va a comparecer en el Congreso para dar a conocer medidas para la regeneración democrática, que incluye la limitación de la financiación pública y mayor transparencia a los medios. Bueno, yo lo primero, hablas de regeneración democrática, bueno, es el término que utilizó el presidente ayer. Sí. Estás en este caso reproduciendo las palabras de Pedro Sánchez ayer en la cadena SER. Pues sinceramente yo lo estaba escuchando desde casa, y sinceramente me generó algo de miedo, porque hablamos de regeneración democrática, a mí me parece una involución democrática. Y además, sobre la marcha, que ahora Valentín igual me la sabe responder, o me puede dar por lo menos algún tipo de explicación, si él lo comprendió mejor que yo, porque hablaba de pseudomedios sin lectores, que no iban a ser a partir de ahora financiados con dinero público, que no iban a tener esa ayuda, esa publicidad que se suele llamar en los medios como publicidad institucional, y en base a qué se va a tomar esas medidas. Es decir, yo lo que interpreté, ¿vale? Porque es verdad que Pedro Sánchez es especialista en poder vender una cosa mala como algo buena. Pero yo lo primero que me pregunté es, uno, en función o en base a qué vas a decidir si ese medio es un pseudomedio de comunicación, como dice él, del fango y de las fake news, etcétera, etcétera, y cuál no. ¿Cuál va a ser el criterio? No lo tengo muy claro. Y dos, la interpretación mía es que a partir de... Si al final todo va hacia adelante, a partir de ahora, cualquier medio que sea contrario al gobierno o a las decisiones de Pedro Sánchez y de su ejecutivo, ¿estará considerado como un pseudo medio de información del fango? Pues mi interpretación es que sí. Y a mí eso me parece peligroso para la democracia, y es precisamente lo contrario a esa regeneración democrática que intentó explicar Pedro Sánchez, y que a mí me parece, sinceramente, me generó cierto pudor y cierto
por ejemplos de otros países que hemos vivido y que sabemos cómo acaban. Valentín. A ver, yo creo que, hombre, pseudomedios estoy convencido de que hay y seguro que todos conocemos a algunos, ¿no? Pero quiero decir pseudomedios, cuando digo pseudomedios es que ahora mismo con internet y con la globalización tú puedes montar una página web, dice que es un diario, metes ahí todas las noticias que te mandan, haces tus opiniones y bueno, y ahí ya puedes entrar en el circuito de la publicidad institucional, ¿no? Yo creo que la publicidad institucional tiene que tener unos criterios, ¿no? A la hora de establecerse. O sea, a la hora de poner publicidad en los medios de comunicación, pero eso tiene que estar hecho desde hace tiempo. No tiene que venir ahora este gobierno a establecer sus criterios y fundamentalmente en función de hechos concretos, que es, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con su mujer, con Begoña Gómez, ¿no? Entonces ahí ya eso huele un poco mal. Pero la publicidad institucional tiene que ponerse según criterios. Tú la puedes contratar a determinadas agencias, esas agencias buscan los medios de comunicación, buscan las audiencias que tienen, el número de trabajadores que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene que, no le puedes poner la misma publicidad a un tipo que es un tío, nada más que tiene una página web, no le puedes poner la misma publicidad institucional que a otro medio de comunicación en el que trabajan 10 personas y tiene un digital y tiene una radio o tiene... ¿Entiendes? Entonces, Sí. tiene que haber criterios, pero esos criterios tienen que estar establecidos hace tiempo, o es que pasa que no estaban establecidos. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa también que se utilice esto políticamente por parte del señor Sánchez para controlar aquellos medios que no le son, que no le ríen las gracias, que es lo que está la gente pensando. Es decir, ¿qué quieres? ¿Cargarte a los que no hablan bien de ti? Esa es la cuestión. Hay que tener mucho cuidado, porque también le he oído decir cambiar la legislación para en relación con el derecho al honor, que es otro de los derechos, o sea, de las leyes que están siempre en disputa cuando se habla de la libertad de información, ¿no? Entonces, no lo sé lo que va a ser, pero la verdad es que no me da buena. Yo lo interpreté sinceramente como una declaración que tiende a la censura, sinceramente. O sea, me parece un movimiento censor por parte de Pedro Sánchez, porque es que además, evidentemente no lo explica ni lo expresa de esta manera, pero es que a mí me da la sensación de que va a ir en contra evidentemente de aquella línea argumental o de aquellas ideas que sean contrarias al gobierno. O sea, esa es la interpretación que hago yo y creo que es la que hemos hecho muchos de nosotros, porque lo que comenta Valentín, una regulación a mí me parecería correcta, que de hecho no sé muy bien en base a qué se ofrece o se aporta esa ayuda institucional. En teoría hay una regulación sí, de espacios, hay una regulación es tan fácil. de tiempos, de dinero. Sí, luego bueno, las instituciones locales es otra historia, pero que también debería, o sea, luego está, es que claro, viene Bueno, todo por la ley de contratos y todo, de contratos del sector público y todo esto. Lo que pasa es que lo que está proponiendo, entiendo yo que es, claro, a gran escala. Pero es que esto es muy fácil, porque tú sientas las bases Lo que pasa es que... y pones unos parámetros y dices tú, oiga... Vale, tú, pero ¿y por cómo ejemplo, cortas, por ejemplo? Mira, ¿cómo se ha hecho famoso Alvise? Por redes sociales. Podemos decir que él ha instaurado su propia plataforma de comunicación para dirigirse a sus públicos. Podemos decir que él ha ido dando una serie de informaciones en base a lo que él considera y que con eso ha llegado a gente. ¿Cómo limitas eso? ¿Cómo limitas que, por ejemplo, alguien se cree una cuenta de TikTok, que esto se hace mucho, que yo lo veo cada 2x3? Ya no te digo una cuenta de TikTok como la que tengo yo, que me maquillo y digo boberías. No. Digo una persona que se ponga a comentar noticias o que se ponga a decir cosas. Pero es que no... O sea, ¿eso que es un pseudomedio también, no? Ya, pero es que tú eso no lo tienes que limitar ni entre... No, pero en entonces, este caso no sería un pseudomedio, porque no recibe tampoco recibe publicidad institucional. Lo que sí que es otro campo es lo que tú digas en las redes sociales, y efectivamente no hace falta tener un medio de comunicación para editorializar en las redes sociales sobre muchas Bueno, cuestiones. Es que acabar con el fango tiene mucho que ver con también todo eso. Eso del fango es como algo como de sexto de primario. O sea, el fango, en el caso de Alvise, que ha sido como, vamos a decir, muy señalado, ¿no? Por parte, más especialmente del gobierno y casi de todas las formaciones políticas. Es tan fácil como el contenido que emite en su canal de YouTube, de Telegram, etcétera, si tú consideras que es suficientemente, por ejemplo, que existen calumnias. De hecho, hace poco creo que salió una sentencia que tiene que pagarle 7.000 euros a Ana Pastor por, creo que no las he visto, creo que publicar unas fotos en un espacio público que no eran de interés general, etcétera, etcétera. Bueno, pues si tú consideras que es denunciable algo de lo que publica, que atenta contra el honor, pues tan fácil como que vas al juzgado y le interpones una denuncia. Más allá de eso, limitar, oye, pues él en su canal de Instagram, él o cualquier otro, o tú, Erika, mañana,
podrá decir lo que le dé la gana, siempre y cuando, repito, no atente contra el honor, contra la intimidad, etcétera, etcétera. Y con respecto a los pseudomedios de información, luego hablaba de, no, es que hay medios de comunicación que prácticamente no tienen lectores, ¿vale? ¿Cuál va a ser el baremo? Porque evidentemente no vas a poder comparar igual un medio de comunicación de tirada nacional, aunque sea chiquitito, con las visitas que pueda tener Lancelot o cualquier medio de comunicación local, ¿no? Porque las visitas van a ser muy, muy reducidas en comparación del uno con el otro. Entonces a mí me parece que estamos entrando en un terreno peligroso porque además hay un derecho que es el derecho a la información. Y luego es tan fácil como regularlo de una manera absolutamente objetiva. Es decir, cuantificar, oiga, pues mira, en un ratio de aquí a aquí se le puede dar este dinero. Si usted como medio de comunicación tiene 7 canales, no es lo mismo un medio de comunicación que tenga un digital y una radio, a un medio de comunicación que tenga un digital, una radio, una tele, un periódico, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, me parecería bien que existiesen unos criterios para ese dinero que vaya en función de la audiencia. Sí, claro. Si tiene 7 canales, no, de audiencias y de canales. Exacto. Compañeros, a ver, siguiendo con Sánchez, porque, a ver, ayer conocimos la noticia de que el Tribunal Supremo rechaza amnistiar la malversación del Procés, mantiene la orden de detención a Puigdemont. Pero yo voy a ir más allá, porque ya toca pensar en qué va a ocurrir. Vamos a ver una cosa. Esto podría, quiero que analicemos este punto. Primero, ¿qué les parece que el Tribunal Supremo porque parece que el Tribunal Supremo va a mantenerse ahí incluso si tiene que llegar a Europa. Es decir, que Europa decida. Entonces, la cuestión está en la siguiente. No sé si esto complica más aún la investidura de Illa, por ejemplo, porque también pone... Claro, Esquerra y Junts han dicho que desvinculan la investidura, pero Esquerra ya no lo tenía fácil de antes. Ahora, yo no sé. Y eso por una parte, si complica la investidura en Cataluña, sí podríamos estar ante unas nuevas elecciones en Cataluña. Y no solo eso, sino... Porque lo escuchaba ayer apuntando a algunos analistas, incluso... Lo que pasa es que esos analistas... yo creo que lo dicen en base a los resultados, luego los hechos son otros, pero que incluso podría atisbarse un adelanto electoral de generales. Hombre, a ver, yo creo que en este caso a mí no me ha gustado absolutamente para nada la actitud del señor Pedro Sánchez con el tema de la ley de amnistía, es decir, ni del Pedro Sánchez ni de todo el partido. Lo que pasa es que como lo tiene controlado férreamente, pues bueno, están todos a una en relación con la ley de amnistía, de la que primero decían que era anticonstitucional y después decían que era lo que iba a pacificar Cataluña. Pues ya estamos viendo lo que está pasando. Pero el Partido Socialista, el señor Sánchez, le puede decir perfectamente a Junts que la ley de amnistía que se aprobó en el Congreso, con la mayoría de los de los partidos que apoyan este gobierno, la aprobó también Junts, con lo cual ahí no quiero decir, lo que hacen ahora mismo los tribunales no lo puede controlar el Ejecutivo, con lo cual si el Tribunal Supremo entiende que la malversación no está dentro de lo amnistiable en esa ley, pues oye, no hay tampoco incumplimiento por parte del Partido Socialista, pero lo que sí que es verdad es que complica muchísimo la situación de Puigdemont, complica muchísimo la situación en Cataluña y veremos si esto tiene una reacción a nivel nacional y Junts decide pues dejar de mantener su apoyo al Partido Socialista, con lo cual probablemente habría que convocar elecciones anticipadas, pero bueno, ese es un escenario probable. ¿Probable o posible? Porque es distinto. Posible es. Pero ¿tú crees que es probable realmente? Yo no veo probable que se... O sea, Pedro Sánchez ha dicho claramente que va a seguir hasta 2027 y a la vista está de que se está haciendo por su parte todo lo posible para que así sea. Lo que pasa es que él no depende solo de sí mismo. Aunque mostró, por ejemplo, en la entrevista en la SER, mostró su orgullo por la contención que habían conseguido en España al formar un gobierno progresista, por las medidas progresistas que habían aprobado para frenar la extrema derecha. Sí, Sánchez está encantado de conocerse, eso es evidente, pero a ver, yo lo que creo es que después, por ejemplo, en el caso de Cataluña, a Esquerra, que además tiene un lío interno impresionante, con el cuestionamiento de los principales líderes de Esquerra Republicana en Cataluña, no le interesa tampoco que haya una repetición electoral en Cataluña, entre otras cosas porque perdió muchísimos votos en las pasadas elecciones y va, pues eso,
camino de pegarse un batacazo. Entonces le interesa, pues en un momento determinado, poder apoyar el gobierno de Illa de momento, con lo cual si se conforma el gobierno en Cataluña, veremos lo que pasa a nivel nacional, porque Junts se va a quedar fuera. Lo que pasa es que Junts dijo que él venía a la investidura sí o sí, y que él era presidente de Cataluña o rompía la baraja. Entonces, en política, de todas maneras, como estamos viendo de todo, yo la verdad que hacer una predicción de lo que uno espera cualquier cosa. De lo que puede pasar no la tengo. Acuerdos del Consejo de Gobierno este lunes aquí en Canarias. La tramitación urgente, se ha aprobado la tramitación urgente del anteproyecto de ley del uso turístico de vivienda, la famosa ley para regular el alquiler de vivienda o la vivienda vacacional. Yo no entiendo bien qué supone, porque ya la consejera había dicho que quería sacar esta norma cuanto antes y qué tal. No sé si esto agiliza de alguna manera los trámites. En todo caso, lo que sí que se explica es que viene con rango de ley para que dé garantías, que es lo que realmente digo yo que necesitarían desde tanto los propietarios como los usuarios, ¿no? De unas garantías, sobre todo los propietarios, de unas garantías, y que incluso no es que haya ido al margen, decía Jessica de León, la consejera, no es que haya ido al margen de la planificación, sino que ha ido en contra totalmente del planeamiento, lo que es el desarrollo de la vivienda turística, por eso de esa autorización, ¿no?, para tramitarla de urgencia. Yo no sé exactamente lo de qué significa la vía de urgencia, la verdad, no he tenido tiempo tampoco de analizarlo. Lo que sí que es verdad es que había un compromiso de que se aprobaba la ley en verano, o sea, y bueno, y se están cumpliendo los plazos, y yo creo que es necesario, si la vía urgente acelera todavía más el proceso para aprobar la ley, me parece perfecto, entre otras cosas porque llevamos ya un par de meses debatiendo si era necesario establecer una moratoria turística previa a la aprobación de la ley, que no iba a tener, digamos, efectos indemnizatorios, puesto que se estaba tramitando una ley que regula en ese plazo. Aquí nos dijo, por lo menos, Miguel Ángel Rodríguez, el director general de Ordenación Turística, nos dijo que eso no llevaba, aquí me refiero que lo dijo en Café de Periodistas. En Café de Periodistas, no iba a llevar indemnizaciones, pues se podía hacer una moratoria turística de la que él era partidario, para evitar el efecto llamada que había provocado la propia tramitación de la ley. Es decir, gente que ante la posibilidad de que sus casas tuviesen que ponerla a un régimen de alquiler normal o residencial, pues aprovecharon para solicitar en las diferentes administraciones, en los cabildos fundamentalmente, esa declaración responsable para la posibilidad de, por sí, es necesario ponerla en alquiler vacacional, y eso ha provocado, pues eso, un efecto llamada, un boom de nuevas casas con rango de alquiler vacacional, a pesar de que no se estén explotando, simplemente tener esa autorización a través de la declaración responsable. Entonces, bueno, el acelerar ahora la ley permite que de alguna forma se empiece a regular ya todo el tema del alquiler vacacional, que veremos cómo acaba, sobre todo porque la ASCAP, que es la patronal del alquiler vacacional, de las empresas que llevan el alquiler vacacional, ya enseñó sus cartas, ¿no? En el sentido de decir que que esta ley no solo iba a regular, sino que iba a acabar con el sector, etcétera, y que que estaban dispuestos a llevarla a los tribunales, que no sería además la primera vez, ¿no? Bueno, a mí me parece que no sé cuáles son los tiempos del desarrollo, pero sí que es verdad que por lo menos, yo lo he comentado más de una ocasión, me da la sensación de que este ejecutivo, liderado en este caso por Fernando Clavijo, por lo menos está intentando buscar una solución, o por lo menos ordenar un puzzle que hasta hace unos meses estaba demasiado revuelto, por lo menos mal configurado, mal organizado, ¿no? Pues como siempre hay voces discordantes, gente que está a favor o en contra, pero sí que es cierto que cuando existe una cierta preocupación en la sociedad con un tema tan sensible como la vivienda, porque la verdad que la situación habitacional de Canarias, tanto para régimen de larga duración como para aquellas viviendas o inmuebles que se amparan y se recogen dentro del alquiler vacacional, pues es verdad que era un poco caótica la situación y generaba bastante tiras y afloja entre las diferentes áreas, ¿no? Porque cada uno defendía, pues las casas defendía su parte, y sin embargo otra parte de la sociedad pues culpaba al alquiler vacacional de los problemas que existían en Canarias. Yo, a modo de resumen, y sin conocer todavía los detalles de
de estos avances en materia de vivienda. Lo que sí que puedo interpretar de este gobierno es que por lo menos está intentando ordenar un área que es compleja, que es necesaria y que es de carácter principal para el desarrollo de la vida, que es la vivienda, y tanto el ordenar el territorio en cuanto a la construcción de viviendas, que por lo menos aquí en Lanzarote, bueno, son poquitas, pero por lo menos después de 30 años se va a empezar a construir. Es verdad que con los méritos, luego las medallas políticas que se las ponga quien quiera, me da exactamente igual que haya sido un proyecto de la anterior legislatura que se vaya a ejecutar ahora o que venga de 7 legislaturas atrás. Lo cierto es que, bueno, se van poco a poco a construir viviendas aquí en Lanzarote. También se están planificando y se están trabajando en la cesión de suelos municipales para en un futuro poder ampliar esa oferta de vivienda pública. Y con respecto al alquiler vacacional, a mí me parece que están dando los pasos adecuados, por lo menos para intentar dar un cierto orden. Y aparte estamos hablando que es una ley que recoge también las sugerencias, ¿no?, y las alegaciones. Creo que fueron 3.000 y pico alegaciones, ¿no?, sí, en materia de vivienda vacacional. Pues me parece, eso sí que me parece democrático y no lo que propone Pedro Sánchez con los medios de comunicación. Bueno. Y además, de todas maneras, con cambios que, bueno, ya conocimos hace, bueno, un par de semanas. Recuerden que se habló de que se habían, de alguna forma, suavizado. Sí, flexibilizado, ¿no? Sí, exactamente. Las Suavizado, exigencias. flexibilizado las exigencias y los requisitos que debían cumplir. Se han ampliado los metros que, digamos, que podían tener las casas de alquiler. O sea, se ha reducido los metros en este caso para poder considerarse una vivienda de alquiler con el objetivo de favorecer a los pequeños tenedores, porque lo que sí que tiene claro este anteproyecto de ley es que va fundamentalmente contra los grandes tenedores. O sea, lo de montar un edificio de alquiler vacacional, eso no va a permitir la nueva ley, mientras a los pequeños tenedores, aquellos que tienen menos de 5 casas, sí permitirles flexibilizar, digamos, los requisitos para que sigan funcionando, ¿no? Sobre todo porque no cabe duda de que el alquiler vacacional ha distorsionado un poco el tema de la vivienda. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque el alquiler vacacional hombre, ha ha sido un distorsionado negocio. un poco, no lo ha distorsionado mucho. No, pero quiero decir, ten en cuenta que, por ejemplo, también con todo el tema del alquiler vacacional ha salido el debate de que faltan viviendas, pero es que hay 211.000 viviendas vacías en Canarias. Es decir, pon tú que la mitad estén media destruida, digamos, fatal, y otras tienen problemas de eso, con herencias, de muchos herederos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, solo en Lanzarote hay 22.000. Quita la mitad, digamos, por las mismas circunstancias, te quedan 11.000 casas que están vacías. Si eso es real, De todas maneras, eso solucionaría ya de entrada el problema de la vivienda. Vamos a ver si funcionan vamos a no tampoco demonizar todo el alquiler, al tema del alquiler vacacional, porque yo si tuviese un piso para alquilar, yo no tengo ningún piso para alquilar, el mío lo estoy pagando con la hipoteca y con el sudor de mi frente, pero si tuviese un piso para alquilar y yo veo que hay un negocio en el alquiler vacacional que puede sacarle 3, 4 o 5 veces más de lo que te sacas por el alquiler residencial o de largas temporadas, oye, ¿qué quieres que haga? Es mío, es mi propiedad y yo hago con mi propiedad lo que quiera y lo meto en el mercado turístico. Que a la gente le hace falta vivienda, no es mi responsabilidad que la gente tenga vivienda. Pero sí del gobierno. De todas maneras, hubo un día que participó en Café Peristas Doris Borrego, ¿no? Y la verdad que me llamó la atención, no recuerdo los datos porque estoy hablando de hace cosa 2 meses, pero lo que sí que me acuerdo es con la esencia, que es que el porcentaje de alquileres vacacionales, de inmuebles dedicados al alquiler vacacional, era muy inferior al que yo pensaba, era muy reducido en Canarias, ¿eh? Yo pensé que era un porcentaje altísimo de vivienda, pero realmente no me pareció, el dato que dio era hay 55.000 inmuebles. 55.000 inmuebles vacacionales. Lo que no sé cuál es el total de inmuebles que existen en Canarias, pero sí, pero yo recuerdo que pero representa casi, me parece que era que ya casi la mitad del turismo. Eso multiplicarlo por pues no sé, son 55.000 viviendas, no sé cómo hacer las cuentas, pero se puede multiplicar por 4 o algo así. A ver, está claro que vivienda vacacional tiene que existir porque además, sobre todo después de la pandemia, hemos cambiado nuestros hábitos y no vamos a volver atrás. La gente prefiere grupos reducidos, igual que los prefieren en guaguas y demás, entonces regularlo es la opción. Quiero irme a la Casa del Mar, aunque la gente lo llama la Casa del Marino, no entiendo si yo lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, pero ustedes me entienden. Se llama la Casa del Mar, lo que pasa es que toda la gente de toda la vida, igual que, porque yo no sé de hecho, en Las Palmas y todo, creo que un cartelito. En Las Palmas de Gran Canaria todo el mundo también en la Casa del Mar le llaman la Casa del Marino, ¿no? Vale, antes de irme con eso...
brevemente, ya que estamos, y por cerrar con el bloque de turismo, ¿qué les parece ese eslogan que utiliza el gobierno de Canarias para publicitarse entre el turismo peninsular, que es el que más nos visita durante el verano, islas no aptas para todos los públicos? Y esa campaña que califican de disruptiva, valiente, y que quieren transgredir, digamos, y hacer partícipes a los visitantes de lo que se busca en Canarias, que es la sostenibilidad, y que pongan en valor y que respeten tanto el medio ambiente como la identidad de las islas y de los isleños. Hombre, a mí, bueno, no sé si tenemos que hablar brevemente de esto, pero a mí me parece que el fondo es, vamos a decir, correcto, o sería defendible. El eslogan o la frase utilizada, no sé si es rompedora, si pretende llamar la atención, pero desde luego no parece la más acertada a la hora de persuadir, ¿no? Si estamos hablando de una estrategia de comunicación, que al final la comunicación y la publicidad un poco se dan la mano, la comunicación institucional, y el fin de la publicidad, por lo menos, es persuadir, atraer, generar una sensación agradable, ¿no? Sí, pero lo que decía Jessica de León es que nos podíamos permitir elegir a quién queríamos que viniera y que además debíamos hacerlo. Bueno, pues me parece bien. A mí yo solo estoy poniendo sobre la mesa las declaraciones. No, por eso, para, a mí me parece bien que Jessica de León defienda eso, pero bueno, a mí, a modo eslogan publicitario, comunicativo, turístico, pues me parece, a mí no me parece el más acertado, seguramente. A mí, a ver, esta idea además incluso era una idea que estaba barajando también el Cabildo de Lanzarote, sobre todo para eso, para que la gente que venga, los turistas que vengan, tengan pues eso, referencia de que están entrando en unas islas que tienen muchos parques naturales, que tienen un paisaje que está muy protegido. Casi el 60% de la isla de Lanzarote, por ejemplo, tiene protección de algún tipo, ¿no? Entonces, me parece que yo siempre he visto que era necesario, por ejemplo, que ese tipo de información se le diese al turista, según pusiese un pie, o antes de ponerlo incluso hasta en los aviones, en las islas. Entonces, la idea me parece interesante porque va solo, en este caso, de momento, al turismo peninsular, van a poner unas pancartas enormes ahí en la Puerta del Sol, después en las marquesinas de las paradas de guagua, etcétera, etcétera. Y me parece interesante porque tiene un par de eslóganes que dice: si eres de los que disfruta la playa sin dejar huella, bienvenido a Islas Canarias. Si eres de los que sabe lo importante que es seguir un sendero, bienvenido a Islas Canarias. Me parece que es educada en el sentido de decirle: oye, no eres bienvenido o aquí no tienes hueco si no controlas y tratas bien y eres amable con el medio ambiente, fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo para el turismo peninsular, que los datos que me parecieron muy interesantes, ¿no?, que ofrece también, por lo menos los que vi en la nota de prensa, sobre el perfil del turista peninsular, y es, pues bueno, el de entrada, el que utiliza menos el todo incluido, sino que va por libre, es el que tiene, digo de la media de los turistas que vienen a Canarias, es el que tiene estudios superiores en mayor medida que el resto de los turistas, es el que es más emprendedor en el sentido de descubrir más la isla a la que va, salir para probar la gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces, y son de los que probablemente después te encuentras subiendo por el volcán de la Corona, o volcán de la Corona, o el volcán del Cuerpo, o Caldera Blanca, etcétera, etcétera, porque después eso se comunican mucho también a través de redes. Entonces, está bien decirles, oye, que esos espacios, en un momento determinado, son parques naturales. Entonces, si hay senderos, vete por el sendero. No sé, hay otra de las cosas que se dicen en la nota de prensa, que si cada turista, que es otro de los mensajes, se llevase una piedra volcánica, estaríamos, podríamos construir, llenar tranquilamente el Bernabéu de piedra volcánica, ¿no? Entonces, yo creo que sí creo que es necesaria. Es 1,5 millones de euros. Va a ir publicidad en los medios de comunicación, con lo cual eso también nos interesa. Así que me parece que es fundamental. Y a ver el éxito que tiene, hay que hacer algo. Y una de las cosas es informar a la gente que están entrando en espacios naturales protegidos, etcétera, etcétera, que mantenerse bien. Vamos a ver esa información se debería de ofrecer aquí. No en Madrid. Porque en Madrid, si yo, por ejemplo, como... Seguramente aquí también se ofrezca. Sí, no, pero a nivel explicativo, no a nivel... Porque es que es tal cual el eslogan, ¿no? Sí, pero no mira, apta Guille, para todo yo público. he visto algunos programas, no sé si a lo mejor en el intermedio o en alguna cosa, que te hacen entrevistas, la gente en la calle te pregunta por cosas. Pues bueno, hay algunas que preguntan por Canarias y le preguntan a la gente, pues ahí en Callao, por ejemplo, cogen a la gente que está en Callao y empiezan a preguntarle: oye, ¿cuántas son las Islas Canarias?
Ni gente idea. no tenía ni No, idea, pero escúchame, ¿sabes? hay gente en Canarias. Es que a mí me hace gracia que te rías de esto, porque yo en la facultad, cuando llegué de Fuerteventura a Tenerife, que estudié en La Laguna, después me fui a Madrid al máster, pero en La Laguna hice la carrera, una de las primeras cosas que nos hicieron, teníamos que hacer una infografía a mano. Y era sobre los porcentajes de plátano, de tomate que se cultivaba, teníamos que inventarnos los datos y no sé qué. Y había que dibujar el archipiélago. ¿Tú no sabes? Y eran de aquí. Bueno, eran de Tenerife y Gran Canaria. Entonces esa gente no sabe, ponían a Lanzarote por debajo de Fuerteventura, dibujaban Fuerteventura arriba, las llamaban al revés. De Lanzarote... Que eso es verdad, es decir, entre los canarios ¡Buah, qué pasada! desconocemos las otras islas. Pero bueno. Había otra campaña famosa, ¿no? Canario conoce tu tierra, que era un poco para que gente... Pues mira, yo de las 7 islas no he estado todavía en La Palma. Pero una cosa es estar y otra cosa es saber dónde están y cómo se llaman y cómo son de redonditas o de largas. Es otro debate paralelo. Es inculto. Compañeros, vámonos a la casa del... Es más, si vas a Lanzarote y le preguntas cuántas provincias tiene, por ejemplo, Castilla-León. Ah, no. A mí ya de Málaga para arriba no me tires. Si te digo, oye, si tú a Burgos seguramente no sepas situar. No, seguramente. No. Y, la verdad bueno, que en ese sentido... también los canarios, en este caso, nos ofendemos a veces, que no saben diferenciar el hierro de la palma. No, perdona, yo no... Por ejemplo, yo si viene un peninsular y no sabe diferenciarme el hierro de la palma, lo comprendo. Sé que es difícil. Pero que otro canario no me lo sepa diferenciar, eso no. Te pego un cachetón, tolete, porque no fuiste al colegio. No. Porque yo, igual que no controlo. En el colegio dan tanto contenido canario. Oye, bueno, ahora, bueno. Compañeros, Casa del Mar, asunto serio, porque además la repercusión que ha tenido es la de las imágenes que se han divulgado principalmente del estado en el que se acoge a los menores migrantes, que primero se dijo que eran unos 55, después aclaró el Cabildo de Lanzarote que eran unos 32, que además se habían hecho mejoras, que esas imágenes no correspondían con la realidad. El caso es que sí que ha tenido su, digamos, altavoz, pero no sé si tanto altavoz ha tenido la petición que realmente hace y el grito, digamos, desesperado de preocupación que realmente hace el Cabildo de Lanzarote, que no niega, ni el Gobierno de Canarias no niegan que haya que investigar esto, que esa denuncia que se ha puesto ante Fiscalía, pero por el curso por el que se ha encausado, que justamente es el judicial. ¿Qué opinan de este asunto? Bueno, la verdad es que es muy complicado porque yo lo que más me enfurece en general de todo esto es que se intente politizar y sacar rédito político a una situación que es bastante lamentable, ¿no? Es lamentable que los niños tengan que estar en unos recintos, en este caso como la Casa del Mar, que no estaba acondicionado para estar ellos. Pero es que resulta que llevamos tiempo diciendo que es que van a terminar también en carpas, porque no hay sitio. Es decir, ¿dónde metes a la gente que está viniendo? Y si tienes que quedarte con los menores porque los tienes que tutelar, me refiero a Lanzarote, Canarias, los tienes que tutelar, que estamos diciendo que hay 5.500 y sobre todo lo peor es lo que está por llegar, que pueden llegar otros 10.000 niños más en esas previsiones que hay de llegada de nuevas pateras, 10.000 niños más. Entonces, no hay donde meterlos físicamente. O sea, imagínate ya el atenderlos para su crecimiento personal, profesional o educativo, lo que sea. Pues si no hay ni siquiera donde meterlos, me parece que no entender nada. Quiero decir, no tienes que hacer leña, ¿no? O meterle gasolina al fuego con esta cuestión como ha hecho el PSOE, que la verdad es que no lo entiendo. Pero sí que es verdad que la situación de la Casa del Mar no era la adecuada. Bien es cierto que se dijo que era una salida que era, provisional, pero hasta desde octubre. Y desde octubre han pasado un montón de cosas, entre ellas, pues eso, un incendio de colchones intencionados, que todavía no sabemos exactamente qué pasó con eso. Y después que también, hay que decirlo, en la Casa del Mar estaban los niños más conflictivos que tenía Lanzarote, que eran algunos de los que estaban en la Verga y la Senda, pero que la Casa del Mar no está adecuada ni acondicionada y tenían que haberla acondicionado. Y se quiere clausurar, según tengo entendido. Pero eso es algo conocido desde hace tiempo. Vamos a ver, es que la Casa del Mar no deja de ser un parche que se puso en última instancia por la saturación que existía en Lanzarote y que no tenía manera de control. A mí lo que me entristece, porque de este tema y de otros que están ahora mismo incluso en la política nacional, en los tabloides y en las mesas de debate, es que yo creo que la política para según qué temas
no está bien efectivamente politizar, por ejemplo, este caso, ¿vale? Que estamos hablando de esa inmigración, de esa crisis migratoria, y estamos hablando de menores, ¿vale? Porque yo creo que aquí todos los partidos políticos, dentro de una responsabilidad, vamos a decir, social, deberían de buscar soluciones y no enfangarse, para la redundancia, ese famoso término muy utilizado últimamente, porque al final es la sensación que me da, que es, oye, esta coyuntura que es complicada y es compleja, vamos a aprovechar ahora para culpar o para señalar a Fernando Clavijo, a su equipo de trabajo en el Gobierno de Canarias, o incluso al presidente del Cabildo, porque, pues, sinceramente, por lo menos yo creo que se ha avanzado algo en este año de legislatura, porque, por ejemplo, el albergue de la Santa era un auténtico caos organizativo, era un inmueble que no estaba acondicionado para recibir a tantos niños como vivían ahí, y por lo menos se ha buscado alternativas, que era, así lo explicó Marcia Acuña, reubicar a esos niños en espacios más pequeños donde el control fuese mayor. Bueno, pues creo que es un pequeño avance, pero aún así, repito, toda, vamos a decir, la parte crítica con el gobierno de Fernando Clavijo, lo que me llama la atención es que no señalan más arriba, porque al final el problema, el ejecutivo de Pedro Sánchez especialmente no ha hecho absolutamente nada por mitigar una situación que es crítica en Canarias, no solo ahora que gobierna Coalición Canaria, sino en la pasada legislatura. Y en la pasada legislatura, sinceramente, yo no vi que se avanzase nada en la materia ni se mejorase la situación. A mí me gustaría saber qué es lo que piensas sobre esas imágenes que hemos visto, sobre esto que estamos comentando, sobre la situación de los menores migrantes no acompañados que están acogidos en este recurso concreto, porque es de lo que estamos hablando. Me gustaría saber qué piensa nuestro invitado en el día de hoy, el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, y también a los contertulios. Se le oye bastante mal, no sé si tiene el altavoz puesto o los cascos. Sí, no, ¿ahora? Ahora un poco mejor, sí. Vale, sí. Digo que buenos días a Erika, a los radioyentes y también, por supuesto, a los contertulios. Bueno, sí. Gracias. Bueno, lo que estamos hablando, porque sabemos que es una situación muy compleja, ha tenido gran calado este asunto, como es lógico y normal si se ven las imágenes que trasciendan. Es verdad que hay unas aclaraciones posteriores por parte tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué le parece a usted todo este asunto? Bueno, yo creo que ya los propios medios y los propios actores que han intervenido en los distintos medios de comunicación lo han dejado claro. Yo identificarme no solamente como director insular, sino como persona, ¿no? Hay que destacar un par de aspectos con respecto al mismo, y hay que dejar claro que la acogida de menores no acompañados corresponde al gobierno de Canarias, y creo que a los menores no acompañados, igual que los inmigrantes adultos, habrá que darle la dedicación que se requiere, así como un trato digno, ¿no? como persona. Esa es mi opinión, y también yo creo que la opinión del Gobierno de España. Aquí no se trata de repartir culpa, se trata de que cada ente sea responsable de lo que tenga que gestionar, y hasta ahora el Gobierno de España, con respecto a los inmigrantes adultos, pues bueno, yo creo que ha hecho la tarea que estaba encomendada. Justamente ayer Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, entraba en los micrófonos y explicaba que sí, que las derivaciones de lo que serían las personas migrantes adultas se estaban llevando con relativa resolución, o sea, que estaba siendo relativamente bueno, ¿no? Sí, exacto. Pero yo sí le quería preguntar por esa aprobación que ha tenido lugar este lunes en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, de solicitar espacios en los puertos de cara a la recepción o una primera atención de las personas migrantes que lleguen, tanto menores como adultos, ante la previsión, ¿no?, que se tiene de cara a las próximas semanas. Y una de las cosas que explicaba justamente el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, tras ese Consejo de Gobierno, era que el Estado seguía negándose a dejar instalaciones militares en desuso, y que por tanto se tenían que buscar ellos la vida de esta manera. ¿Qué le parece?
Ya he contestado en la pregunta anterior que la competencia menor era la comunidad autónoma, la de los migrantes adultos del Estado. Yo creo que la búsqueda de espacio, así como las condiciones en las cuales se tienen que desarrollar las mismas, deben ser siempre que se respete el trato que dignamente deben de recibir los inmigrantes, y sobre todo se cederá espacio o no en función de la utilidad que tenga dicha infraestructura. Por ejemplo, la solicitud que hacía, creo que Coalición Canaria, el presidente del Cabildo y también el presidente del Gobierno, que había planteado en la sesión del acuartelamiento Marqués de Herrera. Bueno, esa posición y la posición de algún espacio, como puede ser el del Muelle de los Mármoles, es lo mismo que planteó en su momento el Gobierno de Canarias, que quería utilizar espacios educativos propiedad de la propia comunidad autónoma en desuso para acogida de inmigrantes. El Ministerio del Estado, ya por menos de defensa, en los primeros años, ante la escasez de esos recursos, también puso a disposición de las instituciones canarias espacios que no se utilizaban. Pero en el caso del acuartelamiento Marqués de Herrera, es una instalación necesaria para garantizar la defensa del archipiélago y también de nuestro país, y así como cualquier otra instalación o infraestructura que solicite el Gobierno de Canarias. Si no se utiliza o está en desuso o se considera que no es un apoyo logístico importante para cualquier tipo de política que desarrolla el Estado en Canarias, pues no creo que tendría inconveniente, pero si así fuera, yo creo que esa decisión la tiene que tomar el propio Ministerio, ¿no? Valentín. Sí, director insular, buenos días. Buenos días. Mi pregunta ayer es que oí unas declaraciones de Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias, diciendo que bueno, que en relación con la cesión digamos, de las instalaciones militares, efectivamente tienen que ser que estén en desuso, pero que además es una negociación que bueno, que tiene que partir directamente del gobierno de Canarias y del gobierno central y del Ministerio, en este caso de Defensa, pero no descartó, por ejemplo, que se pueda dar esa negociación y se puedan poner digamos, al servicio de la llegada de los migrantes. Y bueno, yo tuve la sensación de que incluso también entraba dentro de esa posible negociación Marqués de Herrera, porque Marqués de Herrera está ahora mismo en desuso o tiene un uso, porque uno pasa por allí y no hay como mucho movimiento, señor Viera. Sí tiene uso, y hay militares en la propia instalación, y de hecho se suele hacer operaciones militares en la isla, y se necesita esa infraestructura como apoyo a las mismas. Por tanto, yo creo que son necesarias. Ahora bien, cierto es que desde la dirección del gobierno se tiene contacto con los ministerios oportunos, y bueno, tendrán muchísima más información de la que puede poner la dirección insular para poder llegar a acuerdo. Aquí lo que se trata siempre es de que no exista el choque entre las administraciones públicas. Yo creo que eso no llega a ningún lado. Además es totalmente injusto también para la isla, para los habitantes, y también para aquellos que siempre hemos demostrado la defensa incondicional a los derechos de los inmigrantes. Y además hemos combatido a las fuerzas políticas que, y ustedes lo saben, que al socaí de una pretendida defensa de los derechos humanos, lo único que han pretendido es crear alarma, miedo, confusión, de forma para sacar un rédito electoral de ese drama humano que padece millones de personas en todo el mundo, ¿no? Guillermo. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La situación de los menores, que ahora mismo en Canarias está aproximadamente pues por debajo de las cifras de los 6.000, pero que las previsiones antes de cerrar 2024 podía triplicarse y llegar a los 18.000, contando que, como bien explicó, que la competencia última y final ahora mismo de los menores es del Gobierno de Canarias, no tanto del Estado. Esa reforma en la ley de extranjería de involucrar y de poder derivar estos menores a las comunidades autónomas, cosa que ahora mismo no se está llevando a cabo, creo que con la regularidad que debería, podría ayudar a solventar este problema. Las cifras pueden ser preocupantes, sobre todo para la isla de Lanzarote, que sabemos que aquellos migrantes que vienen de origen marroquí, que vienen más del norte, generalmente acaban en Lanzarote, no tanto los países subsaharianos. Preocupan, o quería conocer un poco su punto de vista, ¿no? Como vamos a decir, como representante de la isla de Lanzarote, ¿preocupan esas cifras que están encima de la mesa
por parte de las ONGs y de la Guardia Civil, de que se puede triplicar el número de menores y sí hay que buscar esa solución urgente de derivar sobre todo a los menores hacia otras comunidades de la península. Sí, claro que hay preocupación, de ahí el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España por llegar a acuerdos con el Gobierno de Canarias. En este momento yo creo que hay una buena relación entre ambos gobiernos, de tal forma que es la primera vez en 30 años que se sientan para establecer una fórmula de distribución de menores. Como resultado se ha consensuado, y ustedes lo saben, un texto definitivo para la modificación de la ley de extranjería que permita el reparto obligatorio de los niños y niñas migrantes que ahora mismo asiste exclusivamente Canarias y que necesita ese reparto, esa distribución en todas las comunidades autónomas. Yo desde aquí pedir también la responsabilidad o la corresponsabilidad del principal partido de la oposición en este país, que es el Partido Popular, que además cogobierna tanto en el Ayuntamiento de Recife como en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, que exija al Partido Popular a nivel nacional que dé un paso adelante para asegurar apoyo a esta iniciativa que se ha trabajado conjuntamente los gobiernos de España y de Canarias. Uh-huh. También le quería preguntar, Pedro, ya por último, en torno a la inmigración, no sé si vamos a tratar más temas. Un poco las cifras estuve buscando yo en base al crecimiento o el repunte que se ha vivido este año 2000 o que se está viviendo este 2024, el 23 que fue histórico en la última década, y si también quizá más allá de buscar soluciones una vez que se produzcan estos movimientos, estos fenómenos migratorios que muchas veces les cuesta la vida a los migrantes en alta mar, las políticas exteriores de España, ¿por qué este repunte, por qué este crecimiento, sobre todo en los últimos 3-4 años, ha sido exponencial, ha sido un crecimiento constante año a año? ¿Se podría solucionar en origen y no en destino? Bueno, de luego que las preguntas que me están haciendo yo creo que son muy importantes, yo creo que son a gusto de los que en este momento nos están escuchando, y además yo se lo agradezco. Vamos, la migración, y ustedes lo saben, y además se ha repetido en multitud de ocasiones en todos los medios de comunicación y también tertulia, es un fenómeno de enorme complejidad y con muchísimas aristas en el que influyen numerosos factores. La presión migratoria en este momento existe en casi todas las fronteras exteriores de la Unión Europea, como puede ser Italia, Grecia o Chipre. Factores como puede ser la inestabilidad política que sucede en zonas de África, notablemente en el norte, un incremento exponencial de la población, la falta de recursos, el cambio climático, y esos son problemas que no se solucionan de un día para otro. Yo creo que esos factores están afectando fundamentalmente y cada vez se están acelerando más y está dando lugar a ese flujo migratorio de carácter irregular. ¿Qué está haciendo el gobierno de España, el gobierno que preside y lidera Pedro Sánchez? Bueno, pues impulsar de alguna manera, desde hace ya casi 5 o 6 años, políticas migratorias basadas en la cooperación bilateral con los países de origen, en la lucha fundamentalmente contra las mafias que trafican personas. Es una acción, digamos, que está funcionando y evitando que en origen casi el 40% de las salidas irregulares. Mire, le voy a dar un dato concreto. Esa cooperación, en el año, por ejemplo, a finales del año 23, entre octubre y diciembre, el despliegue que hace en base a esa cooperación que tenemos con los países de origen, el despliegue de la Guardia Civil en Senegal, en colaboración con las fuerzas senegalesas, interceptaron en Senegal y Gambia más de 7.200 personas. Y estamos hablando casi de 60 embarcaciones que venían en dirección a Canarias, lo que suponía en su momento casi un 50% de la presión migratoria de salida en los países de origen, y había sido frenado. Yo creo que es una situación de la inmigración que se ha dado, se está dando y se dará, de forma que puedo concluir que la historia de la humanidad no se puede entender sin los flujos migratorios. Se pretende por parte del gobierno de España que esos flujos migratorios sean de carácter regular y no irregular. De ahí que se haya aprobado una parte, o se intenta aprobar el reparto de menores, tal como dice la ministra de Inclusión Social, y por otra parte ese acuerdo que se ha hecho en Bruselas de asilo político, para de alguna manera
bien regular todo el flujo migratorio. Y más que, director, y más que el tema del asilo político, que parece más que nada, y me va a disculpar, pero como ese pacto de asilo parece más que nada una moneda de cambio. Yo pago porque no entren a mis fronteras. En vista del escenario que usted nos ha presentado y que quien haya indagado un poco, pues conoce que es así, que esto no va a ir para atrás. La migración efectivamente es un fenómeno complejo y que no va a parar. ¿No sería más apropiado, además de las políticas que se están haciendo, políticas de cooperación a nivel exterior, a nivel interior en nuestro país y en el resto de los países de la Unión Europea, ordenar? Quiero decir, da la sensación de que falta planificación y da la sensación de que la gente lo que busca es eso, un poco de orden, de planificación. Y yo no sé si el gobierno central, el gobierno que dirige Pedro Sánchez, tiene esto en su vista o la cuestión de que estas personas efectivamente puedan llegar a Europa, moverse, pero que lo hagamos, que se haga de una manera, digamos, más ordenada, más segura, por supuesto, para ellos, y para que no genere tensiones por ejemplo, en un territorio tan ultraperiférico como Canarias y tan específico como Canarias. No lo sé. Sí, yo creo, vamos a ver, el gobierno de España, yo creo que ha priorizado este fenómeno. Y como todo pasa en política, tiene mucho que ver con la planificación de cara a futuro. Este flujo migratorio se veía venir con muchísimo tiempo, porque ya digo que son fenómenos que se han dado y se seguirán dando, y todo depende de la capacidad de adaptación y de previsión y planificación que tengan los gobiernos. Eso demuestra los gobiernos que son buenos y los gobiernos que son malos o deficitarios. Y desde luego la situación con la cual se encontró Pedro Sánchez en el año 2018 no tiene nada que ver con el actual, con un gobierno del particular que prácticamente desmanteló todos los recursos que existían. Fíjense, en ese año habían prácticamente solamente 100 plazas de acogidas en Canarias. Hoy en día estamos muchísimo mejor, y a través de leyes presupuestarias y también leyes que de alguna manera regulen el flujo migratorio y podamos prever de cara al futuro qué es lo que nos va a acontecer con respecto a estos fenómenos, podríamos solucionarlo. De ahí que esté sobre la mesa primero esa modificación de la ley de extranjería en cuanto a los menores, porque preocupa, no solo preocupa a Canarias, sino también preocupa al Estado como garante de esas libertades y derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas que viven en nuestro país, sino también creo que ese pacto de migración y asilo puede servir para regular ese flujo migratorio de carácter irregular. Claro, lo lógico sería cerrar, ¿verdad?, ese flujo migratorio irregular que se produce en el Atlántico, cuestión esa, bueno, que es bastante difícil, o sí se podría realizar, ¿no? Eso sería lo lógico. Guillermo, vamos terminando porque... hazle la pregunta. Yo le quiero preguntar... Simplemente, Pedro, antes de despedirle, le quería preguntar porque, entendiendo lo que comentó antes y la explicación que dio, que es cierto, ¿no?, que los movimientos migratorios, bueno, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, pues son difíciles de calcular, difíciles de calibrar y a veces difíciles de interpretar o de afrontar, ¿no?, cuando ocurren, porque están efectivamente condicionados por muchos factores, a veces en origen, por guerras, por lo que sea, conflictos, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que el otro día estaba yo buscando información y me llamó la atención en el caso de Canarias en particular, ¿no?, que evidentemente por proximidad al territorio africano, pues bueno, recibe la gran mayoría de inmigración vía marítima, y recogí unas gráficas del país, ¿no?, que a su vez cita como fuente al Ministerio del Interior, y es verdad que hay una cierta coincidencia, además bastante clara, con la llegada de inmigración ilegal a Canarias, pues durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en 2006, ¿no?, que hay un pico altísimo, pero bueno, va increciendo en esa etapa, luego desciende cuando Zapatero
deja de estar al frente del Ejecutivo Nacional y con Pedro Sánchez ha vuelto a incrementarse, pero exponencialmente. Pues, por ejemplo, cifras, un ratio, para que se haga una idea, en 2017, 18 y 19 son cifras, bueno, creo que asumibles, pero es que 2022, 2023 y lo que llevamos de 2024 se multiplican por 500 las cifras. ¿Por qué existe esa coincidencia? ¿O es casual? ¿O es temporal? ¿O no tiene que ver, en este caso, que esos picos migratorios coincidan con el gobierno que está al mando del país? Bueno, yo creo que relacionar el aumento de inmigración irregular con los gobiernos socialistas, yo creo que eso es una temeridad. Yo creo que eso no se da, sí, se puede dar con cualquier gobierno. Lo que habría que preguntarse es por qué el Partido Popular desmanteló todos los recursos que existían en ese momento, que ya digo, solamente llegaban escasamente a 100 euros. Habría que preguntarse cómo ha cambiado la geopolítica en estos últimos años y por qué en la época de José Rodríguez Zapatero, si ese fue el incremento que hubo, cuál era la situación también económica en nuestro país y en el resto de los países del norte de África. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con los factores que yo indiqué anteriormente. Son flujos que van y vienen. Y el ejemplo más claro, tampoco tenemos que irnos más allá de la propia isla de Lanzarote, para no extenderme el resto de Canarias. Me gustaría saber cómo, ustedes lo deben de saber, o si no, investigar, que me parece bien. Yo soy también hombre de ciencia, me gusta la investigación, la resolución de problemas, cómo se creó la ciudad de Arrecife. Sí, hubieron flujos migratorios de carácter interno, donde habían polos de atracción industrial derivados de las conserveras y de nuestro muelle, y nuestro puerto. Eso dio lugar a una inmigración interna y dio lugar a los barrios y a nuestra ciudad de Arrecife. Y si miramos en Canarias, cómo se creó el puerto de La Luz, con muchísimos inmigrantes de la isla de Lanzarote en la construcción y el desarrollo del puerto. Es decir, que estos son flujos que se dan, atraídos por muchísimas circunstancias, y muchas veces tienen que ver aspectos económicos, de estabilidad política, y ahora mismo pues, hay un aspecto fundamental que está actuando esa realidad, que es el cambio climático. Uh-huh. Por tanto, yo creo que esa manera de relacionar gobierno con determinadas fenómenos que se puedan estar dando, yo creo, bueno, que no viene a cabo, ¿no? Bueno. Vamos a dejarla aquí porque es que no tenemos tiempo para más. Me quedan muchísimas preguntas en el tintero. Bueno, una última cuestión, porque es que se lo tengo que preguntar. Le ha dado usted la bienvenida, creo, a 18 nuevos policías nacionales en prácticas en Arrecife. Claro, yo esto lo veo como una buena noticia, pero no se quedan para siempre, ¿no? Aún así, no sé si las cifras de la nacional aquí en Lanzarote van mejorando, del número de agentes, me refiero. Bueno, la cifra que nosotros manejamos a marzo de este año es que en general el número de efectivos que hay entre la Guardia Civil y la Policía Nacional está en torno a los 560. Ha habido un aumento del 6% en la serie 2017-2024. Y sí puedo decir que esos 18 agentes, de los cuales 10 son hombres, 8 son mujeres, y bueno, y una de ellas es de la isla de Lanzarote, son de distintas procedencias, de Tenerife, Gran Canaria, de Huelva, de Málaga, de Valencia, de Ávila. Bueno, van a hacer su periodo de prácticas en la isla para completar su formación teórica, y van a colaborar con el resto de la agentes y fuerzas del Estado, en este caso de la Policía Nacional, no solamente para la operación de verano, sino para todo el año. Se van a quedar hasta el junio del año 25. En este momento en la comisaría de la Policía Nacional existe un total solamente de 202 efectivos, sin contar estos 18 agentes. Habrá movimiento también de personal entre altas y bajas, con lo cual se puede haber un incremento de 6 efectivos más, a un inspector adjunto. Bueno, esta política hay que destacar, y lo que decía también en la entrevista, en otra pregunta que ustedes me hicieron, tal vez hay que planificar, organizar el futuro. Este incremento se enmarca dentro de la apuesta que hace
el gobierno de España por la seguridad, sobre todo por recuperar la plantilla que se había perdido hasta el año 2018. De hecho, sí puedo decir que, por ejemplo, a nivel estatal, las sucesivas ofertas de empleo público convocadas por el Ministerio de Interior, que este año se convoca casi 5.500, han permitido lograr recuperar el número de agentes que se habían perdido en ese periodo, que estaba en torno a las 13.077 plazas, que se perdieron en proceso en el periodo 2012-2017. Es decir, que el Ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo importante para revertir esa situación, y si eso no se hubiese dado, posiblemente el número de efectivos que hubiese tenido la Policía Nacional de Lanzarote y los efectivos de la Guardia Civil hubiese sido superiores. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí, porque ya le hemos robado más tiempo del que podíamos y nosotros también vamos pillados. Le doy las gracias por estar con nosotros y hablarnos de todas estas cuestiones, aclararnos las dudas. Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote. Muchas gracias, buen día. Muy bien, muchas gracias, buen día a ustedes. Gracias. Bueno, Guillermo Uruñuela, también te tengo que despedir, pero tú me quieres decir algo antes de irte. No, simplemente ya sé que teníamos poco tiempo, pero sí que es verdad que me llama la atención que me digan, bueno, es una temeridad poder unir las cifras migratorias con la política. Hombre, la política exterior para algo servirá y eso ayudará, favorecerá o desfavorecerá. Es como si valoras cualquier otro ámbito. Lo que pasa es que el tema de la inmigración es como de una sensibilidad especial que no se puede hablar porque automáticamente te encasillan en no sé qué. Pero si tú, por ejemplo, con un gobierno, el que sea, me da igual el partido político que sea, si el trabajo, imagínate, o las condiciones laborales mejora un 500%, seguro que el gobierno de turno se pone la medalla y, oye, con nosotros hemos mejorado 500, pero en la inmigración, que se ha multiplicado por 500, o sea, por 500 del año pasado, que fue histórico, con respecto a este primer semestre de 2024, y entonces automáticamente dice que no tiene nada que ver con la política, que tiene que ver con el cambio climático. Oye, yo sé que el contexto histórico, el contexto bélico que puede existir en los países de origen... Es que son muchos factores los que afectan. Vale, pero decir que, hombre, que en este caso un ejecutivo, un gobierno nacional no tiene... que prácticamente que pasa por ahí de paso, es que te voy a dar solo... Erika, un segundín, te voy a dar unos datos que a mí me parecen clarificadores, que no me digas, oye, es que ha crecido... Venga, dame el dato que del 1 al 15 de enero, ¿vale? Cogiendo 2 semanas. 2017, 13 inmigrantes llegaron a Canarias, 2018, 0, 2019, 40, 2020, 320, 2021, 1069, 2022, 790, 2023, 371, 2024, 3.340. Fuente del Ministerio del Interior. Hombre, si hemos pasado de 13 a 3.000 en una quincena, cogida al azar, cogí 2 semanas para coger todo el batiburrillo para que sea más claro, es negar la mayor. Ahora bien, que yo no estoy diciendo que no, porque yo creo que hizo un poco de trampa Pedro Viera. Yo no estoy culpando a Pedro Sánchez, yo no digo que es culpa de Pedro Sánchez, que ya sé que es un contexto muy amplio donde hay muchos matices y muchas variables. Ahora bien, decir que el gobierno de España no tiene nada que ver y que es una temeridad unir los gobiernos con los flujos migratorios, pues yo creo que sí que algo tiene que ver, no solo la sostenibilidad y el cambio climático. Bueno, pues dicho queda por ambas partes. No tengo tiempo para más, de verdad. Guillermo Uruñuela, gracias. Y gracias también a Valentín Aullanet, que estuvo con nosotros, que se tuvo que ir. 8:10 de esta mañana de martes 2 de julio.